mis hermanos, nos colocamos de pie. Oremos. Gracias, Señor, porque siempre es una oportunidad el aprender de tu palabra, el que podamos estar aquí reunidos, el que podamos, Señor, sentir la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias te damos porque nos has permitido venir a este lugar para adorarte, para congregarnos y para tener, Señor, de tu palabra una lección de vida que podamos siempre llevar en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias te damos y pedimos tu bendición. En Jesús, amén. Permaneciendo de pie, vamos a entonar las estrofas del himno número 118, cuando estés cansado y abatido. Grande amargura, dilo a Cristo, si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Cristo el Señor. Si nublado de tristeza tienes, dilo a Cristo, si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, en el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Hermanos, ¿podemos tomar asiento? Muy buenos días para todos. Es un privilegio, una alegría poder compartir algo de la palabra del Señor. A Dios gracias por esa inmensa oportunidad que nos da, ¿cierto? Cuando uno analiza el ser humano, y ahora que lo estudiábamos en la lección, hay una palabra que el hermano Carlos mencionó dentro de sus opiniones en referencia a la comodidad y de cómo la comodidad nos lleva a hacer cosas inimaginables, ¿no? Para el ser humano siempre será una necesidad procurar su bienestar y su comodidad. Y partiendo de ese punto, yo quiero introducirles en el tema de esta mañana, no sin antes haciendo un poco más bajo la tensión que tenemos en este momento, en el cual quiero que le diga a la persona que usted tiene al lado: el próximo fin de semana te invito a un paseo en el Dilbar. Dígaselo. El próximo fin de semana te invito a un paseo en el Dilbar. Dilbar. ¿Listo? Esto es para que en unos pocos meses no se les haya olvidado el Dilbar. Voy a pedirle a Diego que nos muestre la imagen del Dilbar. Generalmente el ser humano, en su inmensa necesidad de tener grandes comodidades, ha llegado al punto de que ni el dinero ni la ostentación son un límite. El Dilbar, eso como lo ven ustedes, es un yate bastante grandecito, ¿no? Tiene 2 helipuertos y su costo es de al menos $600 millones. ¿Sí? Recientemente ha salido en las noticias por aquello de la guerra Rusia-Ucrania, donde fue confiscado a un magnate ruso. Tiene un espacio para 12 suites, una piscina que jamás ha sido construida sobre un yate, propia de cruceros en el mundo, y puede transportar a 96 personas con una cantidad de lujos impresionantes que solamente la imaginación puede llegar a ostentar en un barco así. Y con referencia a este punto de la comodidad, quería traerles esta ilustración frente a cómo nuestra vida a veces se convierte en un yate y de cómo quizás nuestra necesidad de seguir buscando esa comodidad nos ha llevado a este punto, al que no tengamos límites. Y esos límites quizás los hemos eliminado, no porque en nosotros haya una necesidad de buscar de Dios, sino porque quizás en la medida en que le conocemos, nos hemos acostumbrado a sus bendiciones y nos hemos acostumbrado a venir aquí cada sábado, ¿sí? De hecho, pensaba viendo la imagen en que nuestra mente es como este barco. Un día llega un mensaje en este helipuerto, otro día llega otro mensaje en este helipuerto y quizás ni siquiera recordemos lo que nuestro pastor Johnny hace 8 días tuvo en esta iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra vida está quizás más preocupada en sentirse cómoda que en disfrutar de aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. Y esto me lleva a un segundo punto, y es que cuando pequeños con mi hermana y algunos primos disfrutábamos pues de un ambiente campestre allí en algunas fincas de unos tíos, y siempre nos gustaba el juego de las escondidas, ¿no? ¿Cuántos han jugado el juego de las escondidas? ¿Cierto? Y de niños mucho más. De niños era muy divertido, no solamente por el proceso de escondernos, sino de encontrarnos y de que fuésemos descubiertos. Y generalmente, cuando haces un símil, un paralelo con la vida adulta, es totalmente inverso. En la medida en que tú creces,
ya no te interesa mucho el que seas descubierto, sino quizás pasamos a jugar a unas escondidas de verdad con nuestra vida plena. Y esto me hace recordar necesariamente a un señor experto del escondite. Su nombre, Osama Bin Laden. ¿Cuántos recuerdan al señor Osama Bin Laden? Algunos ya contemporáneos, de pronto los chicos no tanto. Osama Bin Laden se escondió durante 10 años de su vida. Nunca fue así. Generalmente provenía de una familia adinerada, ¿cierto? Cómoda. Y un error, o bueno, una decisión realmente, lo convirtió en el objetivo militar más grande de toda la historia en los Estados Unidos, yo creo que del mundo, ¿no? Desde aquel atentado del 11 de septiembre del 2001 hasta su fecha de muerte en mayo del 2011. Se podrán imaginar los costos para poder encontrar a esta persona y poder darle de baja. Pero en la Biblia también encontramos un maestro del escondite y de la fuga. ¿A quién se les viene a la mente? Más ideas, más ideas. Jonás, muy bien. ¿Quién lo dijo por allí? Jonás. Y les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Jonás, un maestro del escondite. Jonás, un profeta de Dios. Dice el capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, la historia comienza relatando a un gran personaje de la Biblia. Uno lo ha escuchado en diferentes historias infantiles. De hecho, hay muchos cantos, teorías sobre la veracidad de la historia de Jonás, ¿no? Y de cómo quizás es para nosotros sorprendente la manera en que el Señor hizo que Jonás pudiese enderezar su situación frente a la instrucción que le había dado. ¿Cuál era la instrucción que le había dado el Señor? Ir a Nínive. ¿Y qué tenía que hacer en Nínive? Pregonar contra ella, ¿cierto? Entonces vemos que Jonás, nuestro personaje principal, cuyo nombre significa paloma, Yoná en hebreo, paloma. Y es un término cariñoso, es un nombre cariñoso, ¿sí? Generalmente en el Antiguo Testamento, durante muchos años, se escogía el nombre de la persona con referencia a su carácter, a su vivencia, ¿sí? Y sus padres generalmente le hacían como condonarle esa herencia a través de su nombre que tuviese un significado especial por la vivencia que cada persona tenía. Entonces, el significado de Jonás, paloma, pues tenía un contexto de cariño, de mensajero, de pregonero. Y vemos que la vida de Jonás, como se identifica en la Biblia, estuvo para los días del reinado de Jeroboam II, ¿sí? Eso es donde lo encontramos. Vamos a verlo en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor? Entonces tenemos a nuestro personaje, a nuestro profeta Jonás, siendo uno de los pregoneros de la expansión del pueblo de Israel. Jonás, uno de los profetas allí del pueblo de Israel, se encontraba, por decirlo así, en su mejor época. Jonás
era de aquellos pregoneros que, podríamos decirlo así, había profetizado sobre la prosperidad de Israel. Se encontraba en un buen momento por las ciudades que iba pregonando la expansión del imperio, el crecimiento, porque Dios se lo había dicho. Y de alguna forma Jonás logra colocarse en el centro de la atracción del pueblo de Israel, porque a quién no le gustan las buenas noticias, ¿no? Y a quién no le gusta cuando puedes llevar unas noticias de bendición y el pueblo te quiere, el pueblo te aclama. De alguna manera, Jonás era un personaje que disfrutaba de una alta popularidad y que es referenciado aquí en el libro de Reyes como un pregonero de la expansión del pueblo de Israel. Pero de alguna manera, Jonás recibe un llamado. Y es aquí donde yo quiero que cada uno de ustedes comencemos a interiorizar parte de lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Y quizás la comodidad de la que hablábamos al principio se refiere a esa misma condición espiritual que Jonás estaba viviendo en ese momento. Jonás disfrutaba de estar hablando directamente con Dios. Jonás podía solamente tocar la puerta, en algún sentido, mediante la oración, y el Señor le contestaba. Y de esa manera lo vamos a ver en el transcurso de la historia de cómo Jonás, a través de la oración, podía tener esa comunicación directa con Dios. Y eso no nos exime a nosotros hoy. Quizás nosotros hoy tenemos condiciones muy similares de comodidad, de bendición y de conocimiento con Dios. Y hemos disfrutado por mucho tiempo de esas bendiciones que el Señor nos ha previsto a través de su evangelio y a través de profesar un evangelio de paz, ¿cierto? Que hoy el mundo necesita. Pero Jonás recibe, allí en el capítulo 1, verso 1, dice que Jonás recibe una misión, ¿cierto? Y esa misión quizás para Jonás no fue del todo una buena noticia. Y es que quizás para nosotros cuando el Señor nos llama, independientemente de nuestra edad, nuestra circunstancia, el Señor nos llama y vemos ese llamado como un proceso difícil de interiorizar o de aceptar en nuestra vida. Y es allí donde Jonás discute de alguna manera, debate en su mente qué hacer con la misión que el Señor le ha entregado. Porque el Señor le da una orden, ¿cierto? No le estaba preguntando si Jonás quería o si Jonás quizás debía ir o si tenía alguien sugerido para enviar, sino que Jonás mismo debía ir. Y cuando uno analiza quizás las razones o los motivos que Jonás pudo haber tenido para desobedecer la orden que Dios le estaba dando, pues quizás habían muchos, ¿no? ¿Quién era Nínive o qué era Nínive? Voy a pedirle a Diego que nos muestre el mapa un poquito frente a la referencia. Nínive queda realmente lejos del pueblo de Israel. Adicional, Nínive, que era una provincia asiria de nombre Ninua, que fue una de las ciudades asirias más grandes y de mayor progreso económico, estaba en la cúspide de su rebeldía contra Dios, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver dónde dice Nínive? Muy bien. ¿Y dónde se encontraba Jonás? No exactamente en Jope, pero ya haremos una correlación con eso. Entonces, Nínive estaba fundada sobre los estamentos del pueblo asirio, babilonio, con muchas de sus creencias idólatras, pero de alguna manera Jehová ha puesto sus ojos en esta ciudad. Y el Señor, lo vamos a ver versículos adelante, pone sus ojos en la salvación de 120,000 personas. Se dice que para ese momento no había ninguna ciudad del pueblo de Israel que alcanzara quizás ese número de habitantes que tenía en este momento la ciudad de Nínive. Y eso nos hace pensar en que el Señor, indiferentemente de la condición espiritual en la que se encuentre no solamente su pueblo, sino el resto del mundo, se preocupa por la salvación de todos nosotros.
y de que su gracia, como lo dice en el libro de Tito, es para todos nosotros y su gracia alcanza para todos los seres humanos. De modo que Jonás, al saber y al haber escuchado de Nínive, entendiendo de que Nínive era una ciudad perversa, era una ciudad idólatra, era una ciudad que quizás ni siquiera merecía la gracia de Dios, estuviese siendo ordenado a ir a predicar a esta ciudad. Y entonces Jonás toma una decisión. Y Jonás toma la decisión de huir y esconderse de Dios. Es increíble que quizás en la vida de Jonás haya llegado a este punto de creer que podemos escondernos de Dios. Pero no es necesariamente un pensamiento intrínseco de Jonás. Quizás la vida de Jonás está reflejada en muchos de nosotros, quien hoy en día podemos intentar escondernos de Dios. Y Jonás toma una decisión. ¿Qué hace Jonás? ¿Desciende a dónde? A Jope, ¿cierto? Desciende a Jope y compra un ¿qué? Un tiquete, ¿cierto? ¿Y para dónde compró ese tiquete? Para Tarsis. ¿Cuántos pueden ver dónde queda Tarsis? O sea, el Señor le había dicho a la derecha y Jonás dice a la izquierda. Y dice que no mucho después de que partieron de Jope, el barco comenzó a sumergirse en una tormenta, ¿cierto? Pero lo más interesante es que cuando uno continúa el relato, los marineros que estaban a cargo de salvaguardar el navío comienzan a arrojar sus propiedades en un intento de calmar la furia de sus dioses, porque entendieron de que de alguna forma habían molestado a sus dioses y de que en sus creencias habían hecho algo que enfurecía la ira de los dioses y que merecían estar sometidos en esa tormenta. Entonces comienzan a arrojar las cosas que hay en el navío. ¿Y Jonás qué está haciendo? Durmiendo, ¿cierto? Y es que cuando entendemos la vida de Jonás como un paralelo en nuestra vida espiritual, las cosas comienzan a estar difíciles. Comienza uno a preocuparse. ¿Por qué? Porque cuando entiendes de que Jonás toma la decisión de desobedecer al Señor, lo primero que te encuentras es con un pago, y un pago por un tiquete que iba hacia un destino que el Señor no le había dicho. Y generalmente nuestra vida tiende a ser así. Cuando decidimos desobedecer o huir del Señor, en nuestra vida hay un pago. Y siempre que tenemos la oportunidad de hacer lo correcto delante del Señor, muchas veces preferimos tomar las decisiones que tomó Jonás. Y preferimos pagar por las consecuencias y por las decisiones que tomamos en contra del Señor e irnos hacia un lugar totalmente diferente de donde el Señor nos ha señalado. Y es que recordemos que hace unos momentos hablábamos del llamado y muchas veces interpretamos el llamado del Señor como una interrupción a los planes que yo he trazado para mi vida, una interrupción a mis planes de estudio, una interrupción a mis planes familiares, una interrupción a quizás a alguna relación con otra persona, a una pareja que tenga, a mis hijos. Y es allí cuando el Señor enfatiza en que sus llamados y sus designios son mejores que nuestros pensamientos, porque para Jonás era quizás la mejor alternativa el empezar a huir del Señor. Y cómo después de haber tú conocido del Señor, haber escuchado la voz del Señor, haber sido un pregonero del Señor, hoy quizás la decisión es de huir y de abandonar todo. Y eso refleja que nuestra vida espiritual puede estar siendo similar a la de Jonás, que quizás durante mucho tiempo nosotros hemos escuchado del Señor, hemos predicado del Señor, pero no nos basta para conocerle totalmente. Porque quizás Jonás, aunque había escuchado y aunque había aprendido directamente del Señor, aunque en su momento de comodidad, como lo veíamos con el yate, estuvo dispuesto a pregonar en todo Israel sobre la prosperidad, cuando llegó el momento
de la definición, de la decisión y de la orden del Señor de predicar en Nínive, estuvo dispuesto a rebelarse. Y cuando esa situación llega a nuestra vida, hay que pagar el precio. Y Jonás pagó el precio de su tiquete para huir del Señor. Y estando sumergido en medio de la tormenta, Jonás se duerme, porque necesariamente cuando desobedeces al Señor, nuestra vida entra en un proceso de somnolencia, en un proceso de sueño profundo, ¿sí? Porque cuando entramos en los detalles de la historia, vemos que a pesar de la tormenta, Jonás no se despertaba. ¿Quién tuvo que ir a buscarlo? Dice que uno de los principales marineros, quizás alguien de las personas de más alto rango que estaba en ese momento en el barco, y le dice, ¿qué le dice esta persona? Que por favor le clame a su Dios. ¿Y cómo sabían ellos de su Dios? Lo dice el relato más abajo, que ellos sabían porque Jonás les había dicho que estaba huyendo de la instrucción del Señor. Y quizás para las personas que estuvieron en ese barco fue suficiente con lo que Jonás les había contado sobre su propósito de ir a una ciudad totalmente diferente de donde estaba la instrucción del Señor, y empezaron a creer que realmente el Dios de Jonás estaba obrando a través de la tormenta. Y es particular que quizás estas personas no necesitaron de un sermón. Estos marineros no necesitaron quizás de una experiencia de vida o de estudios bíblicos para entender de que lo que se estaba manifestando a través de la naturaleza era un poder que quizás jamás habían visto, que quizás imaginaron pensar en sus dioses. Y cuando echan suertes, dice que el Señor dirige ese elemento, digamos que ese echar suertes, y caen ¿sobre quién? Sobre Jonás. Pero principalmente hay una lección previa que el Señor nos quería dejar sobre este evento, y es que no solamente echan suerte sobre Jonás, y Jonás, ¿qué dice? Échenme ¿a dónde? Échenme al mar. Yo sé que desobedeció al Señor y merezco la muerte, porque Jonás no se echó no solicitó ser echado al mar con la esperanza de que el Señor en ese momento de alguna forma milagrosa optara. Jonás tuvo un pensamiento que podríamos decir hoy, suicida, ¿sí? Jonás comienza a enfrentarse con la realidad de su propia vida. Y Jonás comienza a entender de que mientras estuvo en el proceso de la comodidad, del mensaje de la prosperidad del pueblo de Israel, su vida estaba tranquila, ¿sí? Su vida estaba feliz, su vida estaba cómoda. Y de esa forma, quizás hoy nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos aliviados, nos sentimos quizás con poca responsabilidad frente al llamado que el Señor nos ha hecho. Y comienza quizás este proceso de debate en los marineros en poder decidir qué hacer con Jonás. Y en un acto que quizás habla más sobre el testimonio o cómo impacta más un testimonio que 1000 sermones, vemos cómo el marinero hacen una plegaria ¿a quién? ¿Oraron a sus dioses en ese momento? Oraron a Dios y ¿qué pidieron? Que les eximiera de la sangre de la vida de Jonás. ¿Por qué? Porque sabían que al arrojar al mar a Jonás, lo único que podría esperarle era la muerte. Y que de esa forma Jonás se convertiría en un símbolo de un sacrificio. Y que esperaban que el Señor Dios Todopoderoso no reclamara de él su sangre. Entonces hacen una oración y arrojan a Jonás al mar. Después de eso, el Señor mantiene su plan de salvación no solamente para Nínive. Y la primera pregunta es, ¿creen ustedes que Dios necesitaba a Jonás para pregonar en Nínive? ¿Creen ustedes que no había alguien más cerca? ¿Creen ustedes que quizás no había otro profeta? ¿Creen quizás que no pudo haber enviado ángeles que pudiesen haber hecho esto que Jonás debía hacer? Y esto nos señala que el llamado es único, individual y puntual para cada uno de nosotros.
El Señor desea que cada uno de nosotros trabaje de manera fervorosa, no solamente por la salvación de otros, sino porque nosotros necesitamos, en pocas palabras, ser salvados de nosotros mismos. Porque nuestra comodidad nos ha llevado a pensar que quizás en Jope es más seguro, quizás predicar el evangelio de la prosperidad es más seguro, quizás no involucrarnos en la misión es más seguro, quizás aportar desde lejos es más seguro. Y es por eso que el Señor hay veces tiene que trazar unos planes totalmente diferentes. Quizás tiene que sacarnos de la comodidad del dilbar y mandarnos a un botecito a remar. Y necesariamente convierte en nuestra vida quizás un poco de sufrimiento en una bendición para que podamos ser salvos. Y es porque en ese momento Jonás, en la situación espiritual que se encontraba, no podría ser salvado. Jonás no sentía el amor de aquel quien profesaba conocer. Jonás no había entendido de que su misión no solamente era predicarle al pueblo de Israel, sino que debía extender el mensaje de salvación a donde el Señor lo mandara. Y es que vemos que en el proceso de Jonás, cuando uno hace el bosquejo, después de que es tragado por un pez grande, no sabemos si es una ballena, de hecho la Biblia no lo relata, no nos da detalles porque lo importante es que el Señor utiliza elementos comunes en nuestra vida para hacer cosas maravillosas. Quizás utiliza a nuestra esposa, quizás utiliza a nuestros hijos, utiliza nuestro trabajo para llegar a aquellas cosas que quizás para nosotros hoy son normales, para quizás hoy nosotros son poco trascendentales, pero Él utiliza esos elementos como herramientas en nuestro proceso de salvación. Y es importante reconocer que en ese momento Jonás, ¿qué siente? Miedo y arrepentimiento. Porque Jonás no solamente era un conocedor de lo que Dios le decía, sino que Jonás había leído de Dios. Jonás había estudiado inclusive los salmos. Cuando Jonás comienza su oración, hace una proclamación de la misericordia del Señor, ¿cierto? Y pide que el Señor tenga misericordia de él y que le permita ir a cumplir la misión que le había ordenado. Pero quizás, y haciendo un alto en la historia, ¿cuándo hubiese sido mejor que Jonás orara? Cuando discutió en su mente la orden del Señor, cuando decidió bajar a Jope y comprar el tiquete, cuando decidió montarse en el barco, cuando decidió o pedirle a aquellos marineros que le echaran mal. ¿Cuándo oró Jonás realmente? Cuando quizás, y lo dice él en su oración, cuando descendió al Seol, cuando descendió a lo más profundo, cuando se sintió muerto y acabado. Y es que por eso muchas veces nosotros esperamos que el pecado nos lleve al fondo. Cuando tocamos realmente fondo es cuando nos acordamos de que el Señor tiene misericordia de nosotros. Y cuando deseamos pedirle al Señor que nos restaure. Y el Señor permite, porque quizás para ese momento Jonás debía estar como muerto. Jonás debía estar muerto. Y uno ve historias del pueblo de Israel donde desobedecer o rebelarse contra Dios era ¿qué? Pena de muerte. En un solo día habían muertos 23,000 por desobedecer la orden del Señor. Y vemos cómo el Señor particularmente ejecuta un plan de salvación en la vida de Jonás y hoy ejecuta un plan de salvación en la vida de cada uno de nosotros. Y de cómo ese plan de la salvación utiliza elementos sencillos como la naturaleza en ese caso para poder salvaguardar la vida de Jonás y de llevarlo realmente a cumplir su misión. Y entonces, después de que Jonás toma la decisión de orar al Señor, finalmente sale del gran pez, el pez lo escupe, ¿no? Dice que el pez lo escupe, esperamos que hubiese sido cerca, dice que la población de Nínive quedaba cerca a uno de los ríos, hoy muy cerca de la ciudad de Mosul, en Irak, y es escupido por el pez,
y vomitado, dicen otras versiones. Allí sobre la playa, y emprende Jonás su viaje frente a la misión que el Señor le había entregado, ¿sí? Entonces, el Señor le había dicho que fuera a pregonar un mensaje ¿de qué? De salvación y de arrepentimiento. Realmente, cuando vemos el contexto de la historia bíblica, el Señor le pide a Jonás, no da detalles del mensaje, pero seguramente era un mensaje de amor y de arrepentimiento, ¿no? Debía entrar en esas ciudades, una ciudad grandísima, dice que más o menos era como de 3 días de a pie para poder recorrerse totalmente, o sea, realmente era grande, tenía alrededor de 120,000 personas, estaba fortificada, y Jonás entra en la ciudad, ¿y qué hace? A ver, ayúdame un poquito. ¿Qué dice Jonás? Listo, entonces dice el versículo 4 del capítulo 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de ¿cuánto? De un día. ¿Cierto? Había dicho que eran más o menos 3 días. Pero él dice que lo hace en el primer día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Parece dialecto santanderiano, puntual, concreto. O sea, finalmente, Nínive, 40 días, destruida. Era el mensaje que Jonás llevaba. Obviamente, en el contexto bíblico entendemos que este fue el elemento principal del mensaje, junto con otras cosas que Jonás tuvo que haberles dicho al pueblo. Pero el proceso de la conversión del pueblo de Nínive quizás no estuvo enmarcado por un mensaje tan duro y tan cortante, porque era el Señor quien dirigía la obra. Y sabía el Señor, como lo dice al final del capítulo 4, de que era una ciudad que no sabía reconocer entre su mano izquierda y su mano derecha, porque habían llegado al punto de que sus costumbres, su cultura, los había llevado a un punto de no reversa, a un punto donde inclusive la rebelión y el pecado de la ciudad había subido delante de los ojos de Dios. Y es allí donde quizás Jonás comienza a manifestar la forma en la que interpreta el llamado de Dios. Y muchas veces, como lo hablábamos hace un momento, conceptualizamos, apropiamos, interpretamos de una forma agresiva lo que el Señor ha querido hacer con nuestra vida. Quizás consideramos que el Señor está interrumpiendo nuestros planes, está interrumpiendo nuestros planes de expansión en el trabajo, nuestros planes de una mejor estabilidad en la familia, nuestros planes de un mejor progreso laboral, académico. Y por eso el Señor se preocupa porque cada uno de nosotros entendamos de que el mensaje que Él nos ha dado a nuestra vida, el llamado que ha hecho a nuestra vida, no solamente para que prediquemos a otros, sino para que podamos entender de que quizás no hemos conocido lo suficientemente a Dios para poder ir a otros. Y es allí donde el Señor se preocupa por predicarle a Jonás. Y finalmente, cuando uno mira y observa la vida de Jonás y el libro de Jonás, quizás no está escrito allí para la salvación de Nínive, quizás no está escrito allí para la misma salvación de Jonás, sino que cuando usted reemplace en los 4 títulos que tiene el libro de Jonás, en los 4 capítulos, coloque quizás su nombre. Coloque quizás en el capítulo 1, Andrés huye de Jehová. Luego, oración de Andrés. Luego, Andrés se arrepiente. Y luego, el enojo de cada uno de nosotros. Es particular que en nuestro esquema de vivir, en nuestro esquema de quizás interpretar los llamados del Señor, hemos decidido optar por un mensaje de rebelión, por un mensaje de amonestación en vez de un mensaje de amor. Y cuando entendemos de que el Señor
tiene un propósito en nuestra vida, quizás comenzamos a enojarnos. Quizás comenzamos a renegar porque el Señor nos hace pasar por momentos apremiantes, por momentos donde quizás no tenemos claro ni lo que creemos. Y comienza de esta manera Jonás a sufrir una especie de depresión, doctor. Un cuadro depresivo, un cuadro nuevamente suicida. Después de que Jonás comienza a ver de que el Señor extiende su misericordia y que es tardo para enojarse y que inclusive se arrepiente ¿de qué? De la maldad, retira su condena sobre el pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nínive, con el mensaje, aunque corto y delirante un poco de Jonás, recibe la instrucción por medio de Jonás de arrepentirse. ¿Y qué comienza en el pueblo? Toda una obra ¿de qué? De arrepentimiento. Finalmente, cuando tú observas la distancia que tenía hasta Nínive y de cómo el Señor ha previsto todo ese proceso para que Jonás llegue allá. Además, Jonás, que era un profeta extranjero, un profeta que era de un pueblo enemigo, pero aún así el Señor desde esa época muestra de que la salvación es universal y de que nosotros también como parte del pueblo de Dios debemos mirar a nuestro prójimo como personas a las que el Señor, por las que el Señor murió y por las que el Señor también ha orado para salvación, y que nosotros podemos ser un instrumento en sus manos para salvación. Y finalmente, cuando tú ves el mapa, ves que sí era necesario que Jonás viajara. Ves que sí era necesario que Jonás quizás tuviese una experiencia de vida amarga para llegar hasta ese lugar. Porque no solamente se estaba trabajando en la salvación de Nínive, 120,000 personas, estamos hablando de 120,000 personas en esa época, mujeres, niños, y entra en el proceso Nínive de arrepentimiento, de rasgarse sus vestiduras por parte del rey, y ordena que un ayuno general para todos. No podían comer, no podían beber, ni siquiera sus animales, ¿sí? Y dentro de eso, cuando Jonás ve esta actitud del pueblo, ¿qué dice? Ay, ya el Señor los va a perdonar, ¿sí? Y comienza a lamentarse por el mensaje que había dado. Y quizás en esos momentos Jonás se arrepiente de haber cumplido la misión del Señor, ¿sí? Pero lo que no sabía Jonás es que en su experiencia de vida y en su experiencia de llegar a esta misión en Nínive, Jonás necesitaba atravesar por las circunstancias que lo habían llevado hasta ese momento para entender de que su vida espiritual no estaba bien, para entender de que su objetivo como profeta del Señor no había sido claramente apropiado en su mente ni en su vida, porque quizás para Jonás era más importante predicar dentro de su pueblo y proclamar la expansión de su pueblo que realmente proclamar las bendiciones y el mandato del Señor. Por eso, cuando Jonás en el capítulo 4 comienza a entrar en esa depresión sumamente alta, donde pide que ojalá le quiten la vida, ojalá es mejor morirse, dice ¿cierto? En el versículo, a partir del versículo 2, dice que en oración le pide: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Porque quizás Jonás entendió eso después de haberse arrepentido en Nínive. Porque quizás Jonás no se preguntó esto que le está diciendo el Señor cuando lo salvó propiamente a él. Y es común que los seres humanos podamos olvidar las bendiciones que el Señor hace con nosotros, ¿cierto? Pero cuando las hace sobre los demás, entramos a reclamarle a Dios. Entramos a decirle al Señor por qué le has bendecido a otras personas quizás fuera de nuestra iglesia, quizás que ni siquiera son cristianos. Oye, pero ¿por qué bendices a ese que es poco honesto en el trabajo? ¿Pero por qué bendices a los políticos? ¿Pero por qué bendices? Y entendemos que quizás en nuestra vana manera de concebir el llamado del Señor,
no hemos sido llamados para observar las bendiciones de los demás, sino para reconocer las bendiciones que el Señor hace en nuestra propia vida. Porque si el Señor nos mantiene hoy con vida, así como mantuvo a Jonás dentro del vientre del gran pez, así nosotros hoy deberíamos cuestionarnos si estamos más pendientes de las bendiciones que llegan sobre los demás que sobre nuestra propia vida. Y es que finalmente cuando Dios ve el enojo de Jonás, le comienza a interactuar. Y es particular que esa interacción y esa comunicación que tiene Jonás con el Señor es una muestra de amor de Dios por la salvación del propio Jonás. Porque el Señor se acerca y mediante la mata que hace crecer para protegerle, dice que él salió hacia las afueras hacia el oriente de la ciudad e hizo una enramada, ¿cierto? Y allí comenzó a cuestionar a Dios y a pedirle que era mejor que se muriera, que ya no iban a creer en él, que él había dicho que le iban a destruir y que ya no iba a suceder. Entonces el Señor preparó una calabacera, ¿cierto? La hizo crecer sobre Jonás para que le protegiera del sol. Y que en la noche siguiente, ¿qué pasó? Un gusano vino y ¿qué pasó? Un gusano vino y la secó. Y de esa manera el Señor quería mostrarle una lección más a Jonás. De cómo valoró más quizás una cosa tan sencilla como era una calabacera, que la vida de 120,000 personas. Me sorprende que el libro de Jonás no tenga más capítulos. No hay una conclusión. No se sabe qué pasó con Jonás. Pero quizás está escrito allí para que entendamos que la gracia de Dios es más grande que nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y que quizás desde la perspectiva de Dios no le interesa cambiar las circunstancias de vida de cada uno de nosotros, sino le interesa cambiar el corazón y el carácter de cada uno de nosotros. Por eso es que quizás a veces no vemos respuesta en nuestras oraciones, porque estamos pidiendo porque el Señor cambie nuestras circunstancias y no nuestro propio corazón. Por eso quizás es necesario que hoy nos preguntemos si realmente estamos entendiendo el llamado del Señor. Si estamos dejando a un lado el verdadero objetivo por el cual hemos sido llamados a este pueblo. O si por el contrario lo tenemos claro, pero hemos decidido huir del Señor y hemos decidido pagar un precio sumamente alto para emprender esa huida. Y quizás desconociendo que desde la perspectiva de Dios, Él no va a importar lo que esté por delante de nosotros, no va a importar el trabajo, no va a importar la familia, siempre procurará la salvación de cada uno de nosotros y utilizará cualquier medio, quizás el dolor, quizás un quebranto de salud, quizás una economía muy baja, quizás el no darte respuesta a esa oración que durante años llevas pidiendo. Pero el propósito final del Señor es de que cuando estemos cansados y abatidos, como decía el himno, podamos ir a Él, podamos entrar en ese arrepentimiento y podamos pedirle al Señor que jamás nos permita que huyamos de su presencia. Y que dentro de nuestra vida esté siempre presente que nosotros tenemos un Dios misericordioso. Que el Señor, como lo dice en Tito 2:11, y quiero que me acompañen allí, si alguien lo encuentra primero para que lo lea. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Amén, ¿cierto? Que finalmente no solamente hemos recibido un llamado para que nuestra vida sea cambiada y transformada, sino para que la gracia que el Señor extiende sobre toda la humanidad también pueda ser a través de nuestra vida iluminada hacia otras personas, pueda ser influenciada. Y es que tenemos una gran misión, tenemos una misión que primeramente entendamos que el Señor nos ha llamado a nosotros como sus hijos. Y que ese llamado de gracia no solamente es para nosotros, sino para toda la humanidad. Y que hoy como iglesia,
como personas, como familias, recibimos ese llamado para que todo aquel que esté a nuestro lado también pueda gozar de ese precioso evangelio de salvación. Queremos que nuestra vida quizás no se parezca tanto a la de Jonás, pero hoy quizás estamos atravesando por circunstancias como las de Jonás. Quizás no sé en qué etapa de la vida de Jonás nosotros estemos, si estemos queriendo pagar el ticket para huir de la presencia de Dios, o quizás estemos en el fondo del pecado allí en el mar y queramos elevar esa oración al Señor de arrepentimiento, o quizás estemos en la parte del enojo de Jonás, donde a pesar de ver las bendiciones y la misericordia de Dios, preferimos la muerte antes que otros puedan ser bendecidos con la misericordia de nuestro Dios. Por eso hoy finalmente nuestro llamado es para que en nuestra vida podamos apropiarnos del mensaje y del llamado que el Señor nos ha hecho. Cada mensaje, cada llamado, es individual. Cada llamado ha sido dado en un momento específico en la vida de cada uno de nosotros. Cada llamado tiene un propósito especial primeramente para nuestra salvación y para la salvación de otros. Y por eso hoy quiero pedirles que quizás en los momentos de reflexión, en los momentos de oración, pidamos que el Señor nos ilumine frente a cómo dejar nuestro enojo, a cómo permitir que quizás el Espíritu Santo transforme realmente nuestra perspectiva y que nuestra perspectiva se alinee a la perspectiva de Dios. Voy a invitarles a que cada uno de ustedes, si tiene a bien, pueda ponerse de pie, pueda esperar ese llamado que el Señor hace, porque no solamente llamó una o dos veces a Jonás, sino que insistentemente a través de cada circunstancia le permitió a Jonás de que reflexionara sobre su caminar y sobre sus decisiones, y que hoy sea una bendición en nuestra vida que el Señor no todavía nos siga llamando, y que el Señor se preocupa de manera desesperada porque nosotros podamos entender el plan de salvación que tiene para nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias porque lo que está escrito en tu palabra para nuestra enseñanza es: hemos estado quizás mucho tiempo huyendo de ti. Hemos quizás ya estando en el fondo de nuestros errores, de nuestro pecado, donde nuestra vida ha tocado fondo, donde no sentimos absolutamente nada, donde la desesperación nos abarca. Y aún así tú, Señor, has estado con nosotros. Aún así tú, de manera milagrosa, en cada una de la vida de nosotros, has obrado y nos has permitido reflexionar sobre nuestra vida y sobre el llamado que tú nos haces. Tú, Señor, nos has mostrado una perspectiva de salvación para todos los seres humanos, pero quizás eso lo vemos ajeno a nuestra vida. Quizás nos hemos vestido con algo de religiosidad, quizás hemos creído que la comodidad de una iglesia, la comodidad de nuestro hogar, las bendiciones que tú nos das, nos obligan a quedarnos quietos, a ver pasar la vida sin realmente aceptar el llamado que tú nos has hecho también de predicar a otros. Gracias te damos porque la vida de Jonás está escrita en tu palabra para que nosotros podamos hacerla nuestra, para que nosotros podamos ver de que quizás no hemos comprendido tu llamado y de que nuestra vida necesita un cambio y una transformación. Hay veces permite, Señor, que de manera suave podamos volver a ti. Otras veces utilizas el dolor y el sufrimiento, permites que el dolor y el sufrimiento lleguen a nuestra vida para que recordemos que solamente dependemos de ti y que solamente necesitamos escuchar tu voz. También pedimos porque tu misericordia pueda ser parte real de nuestra vida. Que al llegar a nuestros trabajos el lunes podamos ver que nuestro trabajo es un ambiente para proclamar salvación y arrepentimiento. Que podamos llegar a nuestro colegio, que podamos llegar a nuestra universidad, a nuestra casa y saber que, Señor,
Ahí tú tienes personas por las cuales tú moriste y que necesitan escuchar tu mensaje de salvación. Gracias infinitas te damos porque nos permites pertenecer a tu pueblo, conocer de tu verdad, pero también nos dejas una gran responsabilidad como al profeta Jonás de proclamarla al mundo. Gracias te damos y pedimos tu bendición el resto de tu santo sábado. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a terminar con nuestro himno 118, cuando estés cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, angustiado por el gozo vivo, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si el nublado de tristeza tienes, dilo a Cristo, si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, en el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tú siempre nos bendices y porque tú estás, Señor, para nosotros siempre, porque nos has prometido que estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días y porque cada día ratificas tu promesa de que tú no nos abandonas. Pedimos, Señor, en este momento que bendigas a todos nuestros hermanos al salir de este lugar, que tu bendición siempre repose sobre nuestra alma. En Jesús lo pedimos. Amén.
Vive hoy tu Rey, en paz y bendición, y las palabras de tu ley conserve el corazón. Enséñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en amor y